Bueno, buenos días para todas y todos. Esta parte va a determinar cómo la empresa va a funcionar. Esta parte nos va a ayudar a nosotros a entender un poco la estructura organizacional de cualquier organización. ¿Sí? A partir de esto, nosotros podemos tomar buenas o malas decisiones. Y eso va a llevar a que tengan buenos ambientes laborales o malos ambientes laborales. ¿Sí? Vamos a estar subutilizando a la gente o la estamos sobrecalificando. Cuando uno habla de procesos de selección, uno tiene tres opciones. Cuando uno es el que toma la decisión y tiene que pasar unos informes donde dice los candidatos, porque pues todos son candidatos pues, para ocupar un cargo. Entonces, acá lo que tenemos nosotros son los elegidos con reserva y los no elegidos. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene que tener claro cuando uno aplica pruebas de personalidad, pruebas actitudinales, pruebas de conocimiento o las mismas pruebas de coeficiente intelectual que se aplican. ¿Sí? Y estamos determinando qué tanto ellos están siendo, gracias muchachos, muy amable, qué tanto ellos están, digamos, aptos para ocupar el cargo. ¿Sí? Y algo muy importante, cuando hablamos de los procesos de selección, yo tengo que atraer un gran número de candidatos para hacer el proceso de selección. Si yo tengo una vacante y se me presentan solamente 10 personas, caramba, eso no me garantiza éxito en el proceso de selección. ¿Por qué creen ustedes? Y aplicamos pruebas, aplicamos entrevistas, pero tenemos 10 candidatos. ¿Sí? ¿Por qué creen que no es como recomendable? ¿Por qué creen ustedes? No. Digamos que están allí todos los candidatos, los 10 candidatos, ¿cierto? Y tenemos como esa información de ellos. Puede que tengan unas buenas competencias blandas y duras, ¿sí? pero hay algo que de pronto, permítanme, hay algo que me empiezan a llamar. Hay algo que me parece que genera entonces como una falencia en ese grupo de personas. ¿Por qué creo? Quizá con una muestra más grande, pues más factible de la audiencia. Es exactamente eso. Precisamente porque no tenemos una buena posibilidad de tomar decisiones adecuadas. Es decir, que tenemos 10 candidatos y todos están como entre el rango entre elegidos con reserva. Entonces, hay 3 elegidos con reserva y 7 no elegidos. Y me toca elegir entre los 3 en reserva. Eso no me está garantizando éxito en el proceso de selección. Y eso va a generar problemas a corto, mediano plazo, precisamente porque no hay una garantía de que esta persona, digamos, cumpla con
altos niveles de exigencia del cargo, precisamente por eso, porque no nos está dando un alto porcentaje de coincidencia con las características, con los requisitos, con el conocimiento, con la experiencia, con todo lo que se necesita. Entonces, cuando hay ese número de personas o candidatos tan corto, tan poquito, yo tengo que ampliar el tiempo para que la gente se siga postulando, para tener una gran cantidad de candidatos. Yo por lo menos debo tener como unos 30, 40 candidatos para poder elegir, ¿sí? Pero con 10 estoy también el riesgo de perder tiempo y perder dinero o contratar a alguien que después me va a costar un ojo en la cara económicamente. Profe, ¿cómo es una persona elegida por reserva? Con reserva, pues de que los, o sea, digamos que nosotros tenemos los elegidos porque tienen elegidos sin ningún tipo de duda, porque tienen un alto porcentaje de coincidencia entre lo que yo exijo para el cargo y lo que tiene el candidato para el cargo. Yo estaba hablando que ese elegido puede tener un 90% de coincidencia, ¿sí? Los no elegidos, el otro extremo, son los que tienen un 10% de coincidencia entre las características. ¿Estás preguntando algo o te estás razonando? No, te lo voy a preguntar. Sí, entonces, eso lleva a que se tenga la situación de que son 10% digamos, de posibilidad de tener éxito en el negocio. Y aquí está la mitad, que son los elegidos con reserva. Estamos hablando que pueden estar cumpliendo un 50 o máximo un 60%. Entonces, uno los ubica en los procesos de selección precisamente para hacer un informe al director de talento humano donde dice, el analista de selección dice, estos son los elegidos con reserva y estos son los elegidos. ¿Por qué yo coloco los elegidos con reserva? Digamos, acá yo elegí uno, ¿cierto? Pero resulta que a esta persona le salió un puesto mucho más llamativo para él, ¿sí? Entonces, el que seguía después de él, de pronto ya consiguió trabajo, cosas así. Entonces, ya de este abanico de oportunidades de los elegidos sin problema, están los elegidos con reserva. Los elegidos con reserva, digamos, son los que me podrían a mí ayudar, pero pues eso implica que voy a tener que capacitarlos de una manera mucho más inmediata, porque, pues, como les digo, tiene ciertas falencias, tiene ciertas dificultades en ese manejo del cumplimiento de los requisitos del cargo. Entonces, por eso se habla de esos servicios con reserva. Hay una expectativa que tienen las personas es relacionadas con la comisión de la tarea. Porque yo puedo publicar en redes sociales o en bolsas de empleo el cargo, el perfil, la experiencia que necesito. Es más, puedo colocar el horario del salario, pero a mí eso no me garantiza que se presenten a convocatoria a muchas personas o que se presenten a la postulación. Con todo lo que le voy a comentar yo, entonces es mi experiencia desde la parte empresarial. Entonces, por eso es bueno tener la experiencia como el que busca la hoja de vida, como el que hace reclutamiento. Claro. Entonces, digamos que en una de las últimas elecciones se nos presentó el inconveniente que estábamos buscando un auxiliar contable. Y colocamos en la solicitud del puesto, en el análisis, colocamos que sepa hacer facturas, que sepa hacer esto, que sepa hacer esto. Muy del cargo específicamente. Sí, correcto. Y se presentaba gente que no tenía las competencias. Es que yo hice un cursito de contabilidad, pero es que también hice un cursito de manicure y también hice un cursito de carpintería, entonces yo vengo a aplicar a ver si me sale. Entonces eso lo digo desde la parte de la parte empresarial. A veces no es tan fácil elegir el candidato adecuado porque no se presentan con las condiciones propias para el cargo. Y lo que usted decía, pues uno va a hacer la convocatoria abierta y llegan 3, 4 más de vida, 10 máximo. Sí, claro. Eso puede ocurrir, obviamente, ¿no? De hecho, ocurre. Pero los analistas de selección, los que revisan las hojas de vida, son ya unos expertos, ya tienen un ojo clínico, si lo pudiéramos llamar, para poder decidir. De hecho, hay
En las nuevas hojas de vida que uno debe pasar a los procesos de selección, 3 hojas es mucho, ¿sí? O sea, tener 3 hojas de información en mis 3 hojas que hacen parte o complementan mi hoja de vida es mucho, ¿sí? Hay una serie de palabras que uno tiene que colocar en la hoja de vida, que esas son las que prácticamente le apuntan a los analistas de selección, a los que revisan las hojas de vida. Si yo entrego mi hoja de vida, sea por internet o sea en físico, y es un cuadernillo completo, porque tengo una gran cantidad de cursos, tengo una gran cantidad de experiencia laboral, pero tengo como 9 hojas de vida, esas las desechan. O sea, no se ponen a leer eso, no lo hacen, no lo hacemos, ¿no? Porque se considera que las personas que tienen una hoja de vida bastante jugosa, muchas de esas cosas, de pronto, lo que se decía, son triviales, ¿no? No cumplen, digamos, con esas expectativas. En cambio, si yo soy mi hoja de vida la estoy condensando de una manera muy concreta, entonces estoy hablando de lo que es. Y estoy colocando muchas veces las personas que se ponen en el proceso de pasar hojas de vida, miran el cargo y se ponen a hacer la hoja de vida específicamente para ese cargo, ¿sí? Porque es lo que están requiriendo. Entonces, mira, aquí están viendo estas habilidades blandas, estas experiencias, este conocimiento técnico, entonces lo voy a colocar. Pero no porque yo me lo invente, obviamente no. Es para que realmente yo diga, no, esto yo lo tengo, esto yo tengo años de experiencia, tengo este conocimiento, tengo el dominio de hablar en público, tengo la habilidad blanda de trabajar en equipo, de ser un excelente líder, de manejo de la tolerancia. Aquí está, entonces yo lo voy a pasar. Pero cuando pasa eso, lo que usted dice, de que las personas empiezan a mandar hojas de vida donde a ver si les cuadra, ¿sí? A ver si les cuaja el que lo llamen, o se filtre ese candidato, pues eso hoy día no pasa, porque la verdad tienen unos procesos de análisis de las hojas de vida supremamente ágiles, en donde están mirando cuáles son las palabras claves que debe tener esta hoja de vida de este candidato para poderlo tener en cuenta. El resto, la gente no lo van a tener en cuenta. Digamos que eso pasa, pero por eso yo debo de tener como un tiempo adecuado para hacer el reclutamiento o la requisición de las hojas de vida, que es lo primero que uno hace cuando estamos hablando de iniciar un proceso de selección, ¿sí? Que eso lo miraremos más adelante. Bien, entonces, como les decía al principio, la estructura organizacional, pues vamos a mirar, voy a adelantar una diapositiva acá. La estructura organizacional, acá, toda organización, absolutamente toda organización tiene un cronograma, perdón, tiene un organigrama, y eso nos invita a nosotros pero este cierro acá. A entender cómo está diseñada la empresa. Pero, bueno, existe el gerente, existe el director de talento humano, existe las personas de servicios generales, existe el ingeniero de sonido, existe el ingeniero de sistemas, todos, ¿sí? Todos, y tienen que estar dentro de esta estructura organizacional. Pero para que tengamos unas personas supremamente eficientes y efectivas en el cargo, tenemos que empezar con el análisis del puesto. Tenemos que empezar con la definición del cargo para poder nosotros decir a quién necesitamos ocupar o colocar en este cargo de gerente, a esta persona que cumpla con estos requisitos.
sea, el organigrama no se coloca a la entrada de cualquier empresa para que se vea ahorita la sala de espera. No, eso es porque se necesita tener claro qué personaje está liderando esta organización. ¿Sí? Exactamente, cada proceso. Entonces, lo que alimenta esta estructura organizacional, pues está absolutamente dividido en estas categorías, desde la gerencia, desde el área de compras, el área de recursos humanos. Entonces, necesitamos colocar en cada una de estas a las personas más idóneas, ¿sí? A las personas que cumplan en un 90% los mejores que cumplan con esos requisitos, ¿no? Entonces, ahí está esa estructura organizacional. Si nosotros colocamos en el área de marketing, de mercadeo, como alguien que sea bastante creativo, debemos colocar a alguien que tenga conocimiento de eso. Ustedes saben que en psicología hay una especialización que se llama psicología del consumidor, ¿sí? Entonces, precisamente, vamos a mirar si para ese marketing nos puede servir un psicólogo del consumidor, ¿sí? Si realmente cumple con las características, o será que me sirve más un diseñador gráfico, o será que me sirve más un comunicador social. Entonces, tendríamos que mirar cuáles son, o sea, si yo me pongo a elegir cualquiera porque no tengo una estructura en el análisis del puesto, no la tengo bien identificada, pues cualquiera me va a servir, ¿sí? Entonces yo lo puedo colocar, este tiene como que algo de experiencia, entonces coloquemos ahí. Pero resulta que pasa el tiempo y no se ven los resultados. No hay gestión, no hay cumplimiento de metas, ¿cierto? Lo que se está haciendo es supremamente bajo en calidad. Entonces, pues eso lleva a que tengamos que reevaluar a esa persona. Entonces, me adelanté a estas diapositivas precisamente porque lo que nosotros pretendemos en el análisis del puesto es precisamente hacerlo correctamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pretende? ¿Sí? Determinar los requisitos que el puesto tiene, qué responsabilidades exige el cargo, ya lo vamos a mirar más adelante, condiciones para desempeñarlo correctamente, ¿sí? Y todo esto está inmerso en la estructura organizacional, está inmerso en el ambiente laboral. Hay algo que se llama contrato psicológico, no sé si ustedes lo hayan escuchado. El contrato psicológico nos dice a nosotros de que si a mí me contrataron para ser psicólogo clínico, entonces yo me comprometo a trabajar adecuadamente. ¿Sí? Lo voy a hacer con todo de mi cara, ¿sí? Pero necesito que la empresa me dé lo que yo necesito. ¿Qué necesito yo para atender un paciente? Hacer una consulta. Necesito un consultorio, ¿cierto? Necesito mi escritorio, mi silla, que tenga buena iluminación, que tenga mi computador, que tenga un software para iniciar las historias clínicas, ¿sí? En la empresa donde yo estoy, en el centro médico, yo veía, tiene que ver muchísimo con salud y seguridad del trabajo, porque los mensajeros andaban, pues obviamente en motos, y ellos cargaban en su espalda un morral lleno de hojas de historias clínicas. Lleno, o sea, era un maletote de esos pesados, y colocaban su morral ahí, y se subían a la moto, y el riesgo tan grande que corrían un accidente. De hecho, pasó muchas veces. Cuando aquí en Bogotá llueve, ¿sí? Que el piso está totalmente liso, entonces un muchacho de estos se cayó y se le cayó encima la moto, y ese morral grande de historias clínicas, eso fue tenaz, ¿sí? Entonces,
esta situación que se generó implica que nosotros tengamos que mirar qué es lo que yo estoy ofreciendo para que la gente cumpla cabalidad con el cargo. ¿Sí? Ese es el contrato psicológico. Usted me está exigiendo a mí, pues denme a mí lo que yo necesito para poder trabajar. Ese contrato psicológico es supremamente importante. No está estipulado de una manera escrita, pero en el contrato de todos modos laboral, donde se dice cuáles son, dónde está lo que uno necesita. Entonces uno necesita lo que necesite para poder trabajar en lo que uno, para poder hacer las cosas bien. Entonces yo lo hago en la medida que me den todo. ¿Sí? Si yo no tengo lo que necesito, pues seguramente voy a quedarme rezagado. Entonces, esas son las condiciones para desempeñarlo correctamente, que tengamos esa posibilidad de tener absolutamente todo. ¿Sí? Entonces, miren ustedes lo que pasaría si el análisis del puesto está mal diseñado, si el perfil del cargo está mal dirigenciado. ¿Sí? Entonces, si no hay actualización, si no hay un seguimiento en todo lo que tiene que ver con todo ese proceso, pues de aquí en adelante todo va a estar mal. Todo, absolutamente todo. ¿Por qué? Pues porque todo se va a postergar, todo se va a parar, o lo que se haga está mal hecho, entonces toca volver a iniciar, toca recomenzar. Hay muchos tiempos, movimientos que son injustificados, o sea, todo, absolutamente todo, de ahí en adelante, se alimenta de una manera ineficaz. Todo, absolutamente todo. Entonces, yo no tengo las herramientas para evaluar el desempeño de la gente, pues porque no sé qué es lo que tiene que hacer la persona que está ocupando este cargo. No sé a quién le debe reportar, a quién le debe dar informes. No sé cuáles son las personas que él o ella dirige. Entonces, ¿cómo voy a hacer la evaluación del desempeño? Así de chévere, porque somos realísimos, pues se puede hacer, pero pues igual es un buen ejemplo. Y eso hace que entonces tengamos que colocar a la gente, colocarla acá, colocarla allá, colocarla allá. Entonces eso genera pérdida de tiempo. Y bueno, las remuneraciones, ¿no? El balance scorecard nos dice a nosotros que debemos de tener equitativamente los niveles salariales adecuados y pertinentes para el trabajador. O sea, yo no puedo darle un salario a una persona que no tiene maestría, ¿sí? Que no tiene doctorado, entonces le voy a dar una gran cantidad de dinero cuando apenas tiene el profesional. ¿Sí? Entonces, esa técnica del balance scorecard lo que hace es analizar absolutamente todas las áreas organizacionales para poder determinar cuáles son los niveles salariales que debe tener o que se deben de tener en la empresa. ¿Sí? Para que las remuneraciones sean justas, ¿no? Sean adecuadas. ¿Sí? Bueno, estas definiciones, hay una gran cantidad de definiciones de lo que es el análisis del puesto. ¿Sí? Técnica administrativa, dice el señor Agustín Pérez, que consiste en reglas para separar los elementos del puesto y ordenarlos adecuadamente. ¿Sí? Eso es lo que nos dice. El señor William Werther dice, consiste en la obtención y evaluación y organización de información sobre los puestos de una organización. ¿Okay? Sí, tenemos que conocer los puestos de la organización, donde están ubicados en el organigrama. ¿Sí? Y Stephen Robbins define los puestos de trabajo dentro de la organización y los comportamientos importantes, aparte de los comportamientos necesarios para efectuarlo. Contiene el grado mínimo de conocimientos, de destrezas, es mucho más completa, y capacidades que necesita la persona para que haga un trabajo, pero súper bueno, un trabajo súper efectivo, ¿sí? Que se note que hay alguien aquí que está manejando las cosas adecuadamente, que sea supremamente eficaz y también eficiente. Entonces, digamos que esta última estaría como ubicando las otras dos.
la de Stephen Robbins. Bueno, entonces, aquí nos vamos profundizando un poco más. Cuando hablamos nosotros de los cargos, el rol fundamental dentro de esa estructura organizacional, ¿sí? Las funciones, las responsabilidades. Hay empresas que manejan muchísimo tecnología de punta, entonces necesitan tener una gran es que sean muy honestos, ¿sí? Porque tienen que hacer manejo de confidencialidad, ¿sí? Entonces, si yo soy muy comunicador, hablo como que más de lo debido, pues entonces yo estoy diciéndole cosas a la competencia en mi empresa, ¿no? Cuando yo hablo de este tema, de las responsabilidades, una de mis responsabilidades y del contrato está de que yo no esté divulgando toda la tecnología en punta, ¿sí? Porque esos son aspectos confidenciales de mi organización. Eso es secreto de Estado, por eso se habla de tecnología de punta, ¿sí? Entonces, toda empresa tiene su secreto, todas, ¿sí? ¿Cuál es el secreto del general coronel de KFC que tiene un pollo supremamente exquisito? KFC, ¿han comido pollo en KFC? A mí me parece supremamente rico ese pollo broto. Pero él tiene su secreto y nadie lo conoce, ¿sí? Nadie conoce absolutamente eso. Bien. Entonces, y bueno, determina la ejecución de los procesos del área de recursos humanos, porque nosotros, al hacer los procesos de selección, y cuando estamos tratando de ligar o de unirlo, el análisis del puesto, tenemos que mirar cómo es el tema de la capacitación y el desarrollo de personas que van a ocupar el cargo, ¿sí? La empresa entonces lo que hizo fue, ¿cómo lo llamamos? Unir, la cosa tiene otra palabra, cuando unimos dos departamentos, para cuando fusionamos dos áreas dentro de la organización, cuando fusionamos, entonces vamos a fusionar y entonces se va a crear entonces un nuevo software, ¿sí? O va a haber una nueva tecnología, ¿sí? La empresa ahora ya es una empresa más inteligente, entonces necesitamos capacitar a la gente. Entonces, por eso, los análisis del puesto tienen que estarse actualizando, renovando, precisamente para que tengamos la posibilidad de que las personas que están ocupando el cargo están con el conocimiento que deben de tener, ¿sí? Y hagan las cosas con éxito en la organización, ¿sí? Dice que todas las organizaciones requieren de perfiles de cargo, ya que son necesarios para llevar a cabo buenos procesos de selección, ¿sí? De hecho, cuando un área, digamos que alguien entró a licencia maternidad, entonces necesitamos ocupar ese cargo, esa temporal, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el área? Manda una solicitud a talento humano para que hagan el proceso de selección. Entonces, lo que hacen es una requisición de ocupar un cargo temporal por licencia maternidad, ¿sí? Entonces, mandan ese memorando a recursos humanos lo recibe y está miran en el archivo, o en físico o en digital, miran el archivo, necesitamos esto, analizan, cogen el análisis del puesto, el perfil del cargo y empiezan a pedirle a los analistas de selección a que hagan el reclutamiento. Pero a partir de ahí, ¿sí? O sea, sería un error craso que nosotros empecemos a llamar gente sin saber a quién vamos a llamar, ¿sí? Para dotar a la organización de trabajadores idóneos, asegurar que cada colaborador conozca sus funciones y responsabilidades dentro de la organización. Acá uno podría decir, me adelanto un poco al tema de los procesos de selección interna y externa, porque cuando hablamos de los ascensos en las organizaciones, eso puede ser muy motivante para los trabajadores actuales, pero también tiene sus desventajas, pero eso lo miramos después, ¿sí? Bueno, ok.
No sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta, alguna sugerencia, reclamo. Entonces, ¿qué entendemos nosotros? La pregunta es, ¿qué entendemos por descripción de cargo? Escriban en su cuaderno, por favor, para ustedes qué es descripción de cargo. Para ustedes que les ocurre, por favor. O piénsenlo, si no lo quieren escribir, ya es elección de cada quien. Pero miren ustedes qué es ese tema de la descripción del cargo. Descripción del cargo. ¿Listo? Bueno, ¿quién me quiere dar a conocer su opinión? ¿Quién? La posibilidad. Señor. Para mí sería una lista detallada de funciones y responsabilidades que debe tener el aspirante a ocupar ese cargo, Funciones y responsabilidades. así como sus aptitudes y actitudes. Ok, eso es importante, ¿no? Definir y diferenciar aptitudes, actitudes. Importante. Señor. Complementando lo que dice José, debe estar en esta descripción a qué parte del organigrama pertenece. ¿Quién sería su jefe inmediato o quién sería sus subalternos en caso de que los De que los tenga, ¿no? Sí. ¿De quién depende a quién le reporta, ¿De no? quién depende a quién no? A quién reporta, ¿no? Y tiene que dirigir personas o bueno, ¿no? Sí, todo eso. ¿Alguien más quiera comentar? Señor, dígame. Sí, ese proceso de observar qué capacidad de experimentar el individuo, además de ello, cuál es el potencial que tendría el candidato para el crecimiento de la empresa. Sí, ese tema de las características mentales, ¿viste? Características, capacidades, ¿no? Ese tema es importantísimo, ¿no? O sea, y aquí hay algo que uno debe entender, sobre todo nosotros como psicólogos, siempre hablo como psicólogo, le digo, como usted es psicólogo, usted se la sabe todo. Usted no le debe una muela, ¿no? Usted maneja el duelo, usted, no, por Dios. Nosotros antes de ser psicólogos somos personas, somos seres humanos que también tenemos sustos, miedos, angustias, temores, ¿no? Pero hay algo que nosotros no debemos perder y es el don de gente, ¿sí? El ser persona, el saber ser persona, ¿sí? Y esa yo con tener, tiene mucho que ver con lo que usted dice, de que una persona es supremamente capacitada. Ese tipo tiene más, no le caben en la pared los diplomas. Tiene una gran cantidad de cursos diplomados, doctorados, o sea, tipo es un duro. Pero es un guacho para atender a la gente. ¿Sí? Es una bestia para atender a la gente. Es una persona supremamente inhumana, es una persona que pasa por encima de todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que saber el saber, es el conocimiento, el saber hacer, cómo yo transmito el conocimiento, y el más importante es el saber ser. ¿Sí? Y eso nos lo dice el nombre que estuvo encerrado en los campos de concentración nazi, Víctor Frank, exactamente. Él tiene muy claro eso, el tema de la felicidad
como cuál es el camino del hombre para obtener esa felicidad. Se lo recomiendo, ese libro eso yo creo como psicólogo lo debe leer, ¿sí? Se lo recomiendo porque es muy buen texto, ¿sí? De Víctor Frank. Bien, ok, entonces, sí, lo que ustedes están mencionando, pues, digamos, reúne lo que es una descripción del cargo. Vamos a describirlo, vamos a conocer a quién debemos colocar allá, ¿sí? Entonces, ya lo vimos, ¿sí? Entonces, para poder dotar la organización de personas y asociarlas a distintas posiciones, tenemos que entonces tener en cuenta lo siguiente. En primera instancia, debemos definir qué es un cargo, ¿sí? Y ya, digamos, lo hemos mencionado, ¿sí? Un cargo es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una persona que pueden unificarse en un solo concepto que ocupan un lugar formal en el organigrama. Entonces, estamos hablando del director de talento humano, ¿sí? En el organigrama aparece el director de talento humano, o jefe de talento humano, o director de jefe personal, ¿sí? La descripción de cargo consiste en describir detalladamente las tareas y responsabilidades que conforman el mismo y de esta manera diferenciar el cargo de los otros, ¿sí? Eso es muy bueno, que su merced no me pise la manguera a mí, que no se involucre en lo que yo tengo que hacer y que tampoco yo me tome decisiones en lo que a mí no me compete, ¿no? Y eso pasa mucho cuando no se tiene claro qué es lo que yo tengo que llegar a hacer a una empresa. De hecho, no me hicieron la inducción y me colocaron allí. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo yo tengo que manejar acá las cosas? Entonces yo me pongo a colaborar acá, a hacer acá esto, y cuando los compañeros me dicen, no, pues usted está haciendo lo que yo tengo que hacer. Eso quiere decir que la organización de la empresa está totalmente desorganizada, ¿sí? Entonces, digamos que una buena descripción del cargo determina que la empresa tiene una muy buena planeación, ¿sí? Establece la planeación y organización de procesos, que es lo que yo les comentaba. A partir de esto podemos hacer selección, capacitación y poder reevaluar el tema de la compensación de nuestros colaboradores. O sea, no lo podemos hacer de una manera diferente, ¿sí? Bueno, estas son algunas, vamos a mirar un ejemplo, algunos elementos más importantes cuando hablamos de la descripción del cargo, nombre del cargo, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de un director de talento humano? Díganme ustedes, señoritas, caballeros. Díganme en algunas, yo sé que son muchas, mencionemos algunas. Evitar la rotación de personas. Ok, pero le haría falta algo, como que evitar la rotación de personal. Pero, ¿qué crees que le deberías agregar a eso? Establecer un buen nivel motivacional en el trabajador para evitar posible rotación de personal, ¿sí? O sea, fíjense que cuando hablamos de la descripción, cuando hablamos del objetivo del cargo, tenemos que prácticamente operacionalizar muy bien lo que necesitamos tener en ese sentido. ¿Qué otra cosa debería hacer el director de talento humano? Aumentar la productividad. Ok, uno de los objetivos. Establecer estrategias de intervención relacionadas con el ambiente laboral. Ok. Ok, pero antes de eso, evaluar permanentemente el clima laboral para así establecer estrategias de intervención con el objetivo de mejorarlas, ¿no? ¿Qué nos determina que hay un mal ambiente laboral? Que hay rotación, que hay mucha gente incapacitada. ¿Y por qué la gente se incapacita? Pues porque hay estrés laboral. ¿Y por qué hay estrés laboral? Porque me tienen entre ojos, ¿no? O porque mis compañeros son muy malvados conmigo. Hay muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que hablábamos nosotros ayer cuando
cuando necesitamos conocer muy bien cómo ustedes, como mis colaboradores, están trabajando bien en mi empresa. Como yo los noto a ustedes, ¿sí? Yo los noto a ustedes como medio reprimidos o súper bien, ¿sí? Los veo como de mal genio o súper bien, ¿sí? Pero también es cierto que eso no puede ser siempre por causas internas laborales, ¿sí? Intramuralmente, hablando del interior de la organización y extramuralmente, pues uno tiene una vida social, una vida en pareja, una vida familiar, una vida económica que me puede estar afectando y eso hace que entonces yo de pronto esté totalmente desconectado en mi empresa, ¿sí? Bueno, muchos de los objetivos del cargo se están asociando también con las funciones y responsabilidades, ¿sí? Luego hablamos de los requisitos. ¿Qué necesitamos que tenga ese director de talento humano? ¿Qué profesión debe tener este personaje? La idea sería que fuera psicólogo de profesión. Quizás con una especialización en talento. No, primero el profesional. ¿Cuál sería? Normalmente utiliza administradores de empresas, psicólogos. Normalmente. Pero hay abogados que los colocan allí para dirigir el talento humano. Ingenieros industriales, administradores de empresas, ¿no? Abogados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para que no pase eso que usted me decía, que nos decía Alex al inicio de la clase, y es de que no se postulen por personas que no? Entonces, yo coloco en la convocatoria muy juiciosamente requisitos, ¿no? ¿Qué estudios? Psicólogo, ¿no? O hay otros que dicen administradores de empresas, ingenieros industriales. Psicólogos no. Eso no. Psicólogos, señores psicólogos, no vienen la mayoría, no necesitamos psicólogos. ¿Sí? Y colocan eso en negrita y grande, ¿no? ¿Sí? Psicólogos no. Bueno, pero pues, no sé, tal vez han tenido malas experiencias con los psicólogos en ese cargo, ¿sí? O tienen otras justificaciones de por qué no requieren psicólogos, pero lo dicen así, ¿sí? O también dicen, necesitamos psicólogos que sean graduados como psicólogos, no administradores de empresas, no abogados, ¿no? Pues también, ¿no? Entonces, estudios, y bueno, ya miramos que tenga una especialización en gerencia en talento humano, ¿sí? O una maestría en manejo de personal, no sé, ¿sí? Ya miramos a mirar esta parte. ¿Qué competencias? Aquí ya entramos al tema de las habilidades blandas y las habilidades duras, ¿no? Es que las competencias es algo convocante. Sí debe haber unas competencias básicas, inclusive hoy día ya se cuenta que el inglés se idioma como competencia. Y también el manejo de toda la parte de programas y sistemas básicos para manejar el computador. Es increíble que, por ejemplo, en el caso que le comento, se pida que se presente un auxiliar contable y llega un auxiliar contable que no sabe manejar el Excel. Que eso es básico para la contratación. Digamos que depende también del cargo, qué competencias debe tener, adicionales a leer, hablar, escribir. Sí, claro. Competencias básicas. Sí, hay unas competencias transversales allí que se necesitan allí, pero hay otras que son mucho más del cargo, ¿no? Pero era lo que yo les decía ahorita, o sea, las competencias duras, las habilidades duras, son fáciles de conseguir, ¿sí? O sea, porque es lo que es la formación que uno recibe aquí en la universidad, en el SENA, en el Instituto Técnico, ¿no? O sea, es muy fácil obtener un diploma, sea online o sea presencial, pero me dan un diploma de que yo soy experto en Excel avanzado, ¿sí? Pero necesitamos entonces las otras competencias que sí son difíciles de conseguir, como el saber ser persona. Señor.
Por ejemplo, Xavier, que es, digamos, el autor más fuerte de recursos humanos, él menciona que, por ejemplo, en una organización ya la comunicación debe ser mucho más asertiva y tratar de llegar a todos los colaboradores. Suele pasar en muchas empresas que esa comunicación no llega. O sea, por ejemplo, una persona que es operativa no sabe la empresa para dónde va, no sabe la empresa qué desea, simplemente recibe órdenes. Y hoy en día es muy importante, que lo menciona también, trabajar con las personas y no imponerles, hacerlos partícipes de los objetivos de la organización. Entonces, a veces las personas que están a cargo de talento humano no saben cómo llegar a ese nivel operativo. Entonces, simplemente se queda usted en nivel estratégico, nivel táctico y no llegan a la mano de obra de la empresa. Sí. Y eso es realmente importante porque los recursos son limitados, pero las personas tienen mucho más que dar. Las personas no son limitadas, las personas siempre pueden crecer y mejorar. Entonces, hacer partícipes. Sí, y eso habla mucho de la cultura organizacional, ¿no? Estaremos hablando de ese tema de la cultura, que me encanta mucho de ese tema de la cultura organizacional, porque es el sello, es el ADN de la empresa, es la que le pone la marca, que la podemos identificar, ¿sí? La podemos decir, yo soy trabajador de esta empresa y la cultura organizacional se percibe en el ambiente, se percibe en las instalaciones, ¿sí? En cómo, de hecho, cómo son las ventanas, cómo son las oficinas a puertas abiertas, son ventanales grandísimos o son concretos. Todo eso habla de las culturas organizacionales, de que tanto somos accesibles a ese tema de la comunicación, que tanto nosotros realmente pensamos en el colaborador. O sea, el tema de la cultura organizacional es supremamente importante, ¿sí? Y una cultura, una empresa tradicional, ese es un tipo de cultura. Una empresa supremamente radical, cuadriculada, ese es un tipo de cultura, ¿sí? Y eso genera una serie de comportamientos en los trabajadores, una serie de comentarios de pasillo en los trabajadores que hablan de cómo se siente la cultura, que hablan de cómo se siente el clima laboral. Ya lo miraremos en el tema de la cultura. Y bueno, condiciones de trabajo, ¿no? ¿Sí? Condiciones de trabajo, voy a trabajar al aire libre, bajo el sol, sin ningún techo. Voy a trabajar de noche, voy a trabajar de día, voy a estar entrando y saliendo del sitio de trabajo, de mi punto de encuentro. Voy a estar de pie, sentado, voy a utilizar computadores o no, voy a utilizar armamento, ¿cuáles son esas condiciones? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Todo eso se tiene que especificar muy bien en el análisis de la descripción del caso. Bueno, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Es importante resaltar aquí en el último párrafo que esta función tiene como meta el análisis de cada cargo y no de las personas que lo desempeñan. Es el análisis del cargo. Ojo, ¿sí? Primero analicemos el cargo y con base en eso ahí sí colocamos cuál sería la persona más idónea que cumpla con la mayoría de esos requisitos. Responder a una necesidad de la empresa para organizar eficazmente el trabajo de esta, conociendo con precisión lo que cada trabajador hace y los requisitos que exige para hacerlo bien. Bueno, esto es más de lo que hemos estado mencionando. ¿Qué tan complejo es la situación, ¿no? A nivel de las características de la labor que yo tengo que desempeñar, ¿sí? Elementos a considerar en la elaboración del análisis del cargo, ¿sí? Requisitos intelectuales para ocupar el cargo, que ya lo hemos mencionado. Requisitos físicos para ocupar el cargo.
Necesitamos un director de deporte. ¿Cuáles serían los requisitos físicos para ese personaje? Director de deporte. No, pues que tenga cierto, que sea atleta, ¿no? Sí. La edad, porque no vamos a poner una persona Ok. de 70 años que... Hay un rango de edad, ¿no? Hay un rango de edad, ¿no? Y si yo soy director, ya te doy la palabra, si yo te doy la, si yo soy una persona obesa, ¿cómo les voy a... 120 kilos y lo va a poner como... Venga, caminen, tratamos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo presté el servicio militar, ¿sí? Cuando yo presté el servicio militar, un capitán del ejército era gordo. No, bueno, gordo no, era obeso, ¿no? Y entonces, el comandante de la escuela de artillería, donde era mi arma, digámoslo así, ¿sí? Nos ponía a formar en la relación de los sábados. Entonces, cuando a algo no le gustaba, se emberracaba el hombre y nos mandaba a dar una vuelta completa a la escuela de artillería. ¿Sí? Eso es grandísimo. ¿Sí? Entonces, es que me acuerdo, me da risa porque el comandante de mi pelotón que llaman, ¿no? ¿Cierto? El comandante empezaba a dar la vuelta y cuando ya se perdía del campo visual del general, se paraba ahí pues porque ya estaba fatigado. O sea, el hombre es obeso, ¿sí? Siendo capitán, ¿sí? Era obeso y cuando ya venía toda la tropa y sí ya se metía a las filas a ese que estaba trotando. Entonces, tiene que ver entonces precisamente con esas características físicas para que la persona realmente sea una persona que pues va a resistir, ¿cierto? Porque los cargos, los trabajos tienen ciertos tipos de exigencia de agilidad física, de agilidad manual, de agilidad visual. Entonces, por eso es que, por ejemplo, aunque ya lo han disminuido bastante, pero cuando usted va a entrar a la Fuerza Aérea, usted tiene que tener una visión aguda en 2020, ¿no? Aunque ha cambiado, ¿no? Ha cambiado un poco eso. ¿Sí? Sí, pero por ejemplo, usted no puede poner una persona con Parkinson a una máquina. Hay cosas que parecen obvias, pero entonces la gente diría, es que usted me está excluyendo. Sí, claro. Usted no es incluyente. Yo no puedo poner una persona con una prótesis, por más saber que sea manejando prótesis. Sí, tiene que todo eso. Eso del Parkinson me parece bien, ¿no? No puedo colocar a una persona a trabajar en Popsi para que coloque los helados. O para que me maneje el camión con Parkinson. O que tengan la colección. Cada dormido. Sí, aquí hay que separar con este contexto un poco lo de inclusión y exclusión. Sí, no es claro. por excluir las personas, sino de haber unas condiciones. Sí, claro, claro. Sí. De hecho, ese tema de la inclusión, pues precisamente lo tienen muy en cuenta porque pues, eso, de hecho, les ayuda a las empresas a reducir parafiscales cuando se contratan personas minusválidas o con síndrome de Down en cable, ¿sí? Uno se lleva unas sorpresas bastante interesantes en los almacenes de cadena como Jumbo, como Lexto, y a una persona, a una señora le pasó que tenía que preguntar dónde estaba como el stand de frutas, no recuerdo bien, entonces la persona que estaba de espaldas, ella le preguntó a la persona que estaba de espaldas y cuando ya se volteó, era una señorita con síndrome de Down, ¿sí? Entonces la persona a la que preguntó ya tuvo un juicio de valor a priori, entonces ya como que, qué pena, ¿sí? No, pero la niña, la que tenía síndrome de Down, fue supremamente asertiva y dijo, claro que sí, con mucho gusto, mire, usted sigue acá en el stand número 4, voltea a la izquierda y pues, ahí encuentra las frutas. ¿Ven? Porque la gente de verdad tiene unos juicios de valor realmente sesgados por el hecho de que tenga cierto tipo de condiciones, ¿no? Pero obviamente, pues yo no se puede colocar a una persona con un síndrome de Down más profundo, ¿no? Bien. Ok.
Bueno, por lo general los procesos de análisis de cargo requieren la intervención de un especialista de recursos humanos. Pero no solamente de él, necesitamos un grupo de personas que estén ahí al frente para poder entonces hacer buen trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿a quién creen ustedes que debamos colocar para hacer un análisis de cargo? ¿Sí? Aparte del especialista en recursos humanos, ¿a quién más? ¿A quién se le cree? ¿Quién creen ustedes? Necesitamos crear un grupo para sentarnos y hablar del cargo que vamos a crear o al que vamos entonces, ¿a quién? O bueno, es un cargo que ya está creado. Pero, ¿con quién me debo reunir? Pues, mire, yo soy el especialista en talento humano. La parte estratégica, ¿Pero quién es la parte estratégica? los que toman decisiones y hacen sugerencias. No. De pronto, por ahí está el director de talento humano, que es el especialista en recursos humanos. ¿Quién más? El jefe inmediato, ¿sí? O el supervisor del cargo, ¿sí? Necesitamos que él esté, porque él es el que está todos los días ahí en ese espacio, sabiendo qué debe hacer y qué no debe hacer. Entonces, especialista en recursos humanos, supervisor del cargo, ¿quién más? Necesitamos la parte legal también, que puede ser el abogado o la persona que haga la función de parte legal. Dependiendo del grado de confidencialidad o dependiendo de lo que se maneje en cuestión de dinero o de elementos de valores en la empresa. Sí, correcto. Bien. Sí, tienes razón. Tiene que haber alguien que maneje la parte jurídica. ¿Quién más? Falta alguien importantísimo. El que está trabajando en el puesto, ¿no? El que está trabajando. O sea, venga, necesitamos hablar con usted. Dígame usted qué tiene que hacer. ¿Usted a quién le debe dar informes? ¿Usted cuántas veces utiliza este aparato? ¿Sí? Usted lo hace sentado, pero trabajo, ¿no? O parado. ¿Sí? ¿Cómo está usted trabajando acá? ¿Qué es lo que está haciendo? Todos los días eso lo hace. Entonces, hay un grupo de personas que tienen que estar reunidas para poder determinar actividades, responsabilidades y deberes. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hemos estado mencionando. Otros requerimientos, certificados, cursos de idiomas, ¿sí? Importante. Si yo necesito a alguien que tenga que estar lavando los ventanales del edificio de Colpatria, pues necesito pedirle un certificado de trabajos en alturas, ¿no? Porque necesito que no le dé vértigo. ¿Sí? Porque imagínense. Bien. Cuando nosotros ya tenemos el objetivo del cargo, ahí sí ya podemos hacer una evaluación del desempeño. ¿Sí? Porque ahí sí ya tenemos claro qué es lo que tiene que hacer nuestro colaborador. ¿Sí? Lo que se busca es tener claro cómo se medirá si el colaborador está cumpliendo con lo que se espera del puesto. ¿Sí? Y acá cuando lo cogen a uno y lo organizan o lo felicitan, ¿no? Dependiendo de cómo le está yendo a uno, ¿no? Pues aquí estamos mirando el desempeño. Pero inclusive cuando hablamos nosotros de la evaluación del desempeño, uno tiene que saber hacer esa evaluación. Acuérdense de que estamos evaluando personas, no máquinas. ¿Sí? Es importante que lo que hacen a veces los malos líderes, los malos jefes, es atacar a la persona, no atacar al problema o la conducta. ¿Sí? Entonces, los tratan supremamente mal. Sí, se equivocó, ok, listo, pero barren con él y trapean el piso con la persona. Cuando hablamos de una evaluación del desempeño, también yo lo llamo aparte de usted hizo mal eso, pero también a la oficina ya lo va a hacer usted. ¿Sí? Pero no en el corredor donde todo el mundo pasa y se entera que me están regañando a mí. ¿Listo? Ok.
Después de conocer los conocimientos técnicos que debe tener el colaborador que ocupa el puesto, continúa el definir las competencias necesarias para que logre implementar estos conocimientos en su puesto de trabajo y en su equipo de trabajo. Si se está requiriendo una persona que sea recreacionista, necesitamos una persona que sea extrovertida. ¿Sí? No podemos colocar a alguien que sea supremamente tímido o que tenga poca confianza en sí mismo, ¿sí? Que le dé miedo hacer una ronda, ¿sí? Que tenga algún tipo de esos momentos tan difíciles de que es hablar en público. Si son recreacionistas, pues tiene que ser supremamente extrovertido, muy dinámico, y que si se equivoca, pues de la equivocación se aprende, ¿sí? Entonces, tenemos que mirar, según el cargo, el nivel de liderazgo, y hay unos informes, hay unos formatos más bien, en donde se puede calificar el estilo, perdón, no el estilo, sino el nivel de liderazgo, ¿sí? Un liderazgo, necesitamos que tenga un liderazgo en un rango de 80 y 90. O sea, si la evaluación que hacer tú, porque uno puede medir el liderazgo, en lo que tiene que ver con los procesos de selección, hay algo que se llama el Assessment Center, que son los centros de evaluación, en donde nos ponen a hacer una gran cantidad de actividades para evaluarlo a uno, para la toma de decisiones, para la solución de problemas, para el manejo de las personas, para el liderazgo. Entonces eso lo observan los evaluadores, ¿sí? Entonces vamos a mirar el nivel de liderazgo que tenga, inteligencia emocional. Si yo voy a colocar a una persona en una ONG donde pues hay muchísimos casos de maltrato, y esta persona es un mar de lágrimas con todo lo que le pasa, pues o sea, va a terminar llorando con la persona ya adoptándolos, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional en donde se equilibre lo racional con lo emocional, ¿sí? Y que también la inteligencia emocional esté ligada a que sepa manejar las situaciones complejas, ¿cierto? Que tenga el nivel de tolerancia a la frustración, que no se desborone con cualquier llamado de atención. La inteligencia emocional implica muchas otras cosas que vamos a estar mirando, señor. Y en ese caso, profe, según tu excelencia, ¿de qué manera podríamos medir inteligencia emocional? Teniendo en cuenta que, digamos, son dos variables, ¿no? No es lo mismo medir solo coeficiente intelectual que ya inteligencia emocional, por lo que conlleva. Yo lo evalúo, normalmente lo que uno hace para evaluarlo es un análisis de casos, ¿sí? Yo miro, y eso se trabaja normalmente en entrevistas de grupo o en juegos de roles o en las casuísticas, en donde yo los coloco, esta es la situación, ustedes qué harían. Entonces, ahí lo que vamos, o sea, como los que están evaluando son unos expertos en todo este tema, entonces más o menos ellos ya tienen como unos estándares de respuesta que son los que están determinando que está cumpliendo con el requisito de la inteligencia emocional, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es colocarlos, digamos, que actúen, que hagan juegos de roles, que hagan dramatizaciones, y miremos a ver de todos estos, ustedes todos están en este proceso de selección, entonces vamos a mirar quién vamos descartando con respecto a ese tema de la inteligencia emocional. Porque hay algunos que son supremamente radicales, entonces no piensan en la persona, sino no les importa el dolor de las personas, o lo contrario, son supremamente emocionales. Entonces hay que mirar cómo cada uno de ustedes está respondiendo a una situación en particular o a varias situaciones en particular que se le está colocando. Bien. Desarrollo de colaboradores.
en eso lo que estamos hablando aquí es cómo las personas no se quedan como siendo como conformistas, ¿sí? Sino que tienen como ese deseo de estar capacitándose y superándose y mejorando su condición de conocimiento y por ende su parte laboral. Entonces, vamos a tratar de mirar un poco esa parte, ¿sí? Y en la empatía, ya creo que todos sabemos lo que es la empatía, ¿no? Colocarse en los zapatos de las otras personas y ser una excelente persona. Esto es lo que uno hace cuando nosotros queremos evaluar, cuando queremos recolectar información del análisis del caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aplicamos un cuestionario. Ese cuestionario lo diseñaron los expertos en talento humano, el supervisor y el trabajador y el jurídico. Entonces, diseñaron un cuestionario que puede ser de pregunta abierta o de elección múltiple. Esto puede ser, pero la idea es diseñar un cuestionario. ¿Sí? Segundo, la entrevista. Acá nos vamos nosotros allá y hablamos con el trabajador. ¿Cómo se ha sentido? ¿Cuánto tiempo usted lleva acá? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Bueno, todo lo que necesitamos preguntarle a la persona, entonces vamos a diseñar una entrevista. ¿Sí? Observaciones directas o indirectas. Acá hay que tener algo muy en cuenta y con mucho cuidado, es de que las personas que hagan las observaciones sean expertos, ¿sí? Que conozcan y sepan, primero que conozcan del tema y segundo que sepan hacer una observación y que sepan qué es lo que tienen que observar, ¿sí? Porque la observación lo que hace es, yo tengo un formato en donde yo voy a mirar, voy a hacer un checklist, ¿no? Voy a hacer una lista de acciones de sí, no, sí, no, sí, no. Entonces tiene que ser muy hábil, ¿no? Y ojalá que tenga yo varios observadores observando a las personas, ¿sí? Porque de pronto yo me puedo distraer y hizo algo que es positivo la persona y yo no lo registré, pero está la otra persona que también está observando. Entonces yo necesito capacitar cuando hacemos todo este proceso, capacitar a los observadores para que realmente capaciten, para que realmente observen lo que tienen que observar, ¿sí? Y eso lo hacen de una manera directa en sus puestos de trabajo. Recopilación, análisis de la información, elaboración de la formación de análisis del puesto, llenado de formas y la evaluación. Digamos que esos son como las formas en donde nosotros recolectamos la información cuando hablamos del análisis del caso o el análisis del puesto. ¿Sí? Bueno. En la evaluación lo que se pretende es que la persona me diga qué tan satisfecha o qué tan insatisfecha está realizando sus tareas, ¿no? Lo está haciendo, cree que lo está haciendo bien o cree que está incompleto lo que le enseñaron. Cuando uno llega a una empresa como nuevo, algo que uno tiene que recibir es el proceso de inducción. A uno tienen que hacerle inducción. O sea, de hecho, eso lo exige la ley, de que haya un proceso de inducción en un formato en donde yo como supervisor le diga, venga, vamos a hacer este proceso de inducción que dura esta semana. Todos los días vamos a ver un tema diferente. Entonces aquí hay un listado. Por favor, colóquenme acá su nombre, su asistencia, la fecha y evalúen. ¿Sí? ¿Por qué hago esto yo? Porque si esta persona que yo le hice la inducción faltó un día y esa persona no recibió esa información, esa persona se equivocó en un proceso, en un procedimiento y le costó un jurgo de plata a la empresa, a ver, las evidencias, no, mira, aquí esa persona no vino al proceso de capacitación o no vino al proceso de inducción. Aquí está, no está la firma.
Porque si eso es culpa mía, pues a mí se me la dedican, ¿no? O muchas veces los supervisores, por no llevar a cabo la inducción o la capacitación, venga, fírmenme acá, hombre, Alex, fírmenme acá el chévere, fírmenme algo, ¿no? Fírmenme acá. Pero él se equivoca, ¿no? Entonces, no, pero sí tuvo la inducción. ¿Pero usted por qué se equivocó? No, es que la verdad, Javier no me hizo ni la inducción, simplemente me dijo que firmara acá. Entonces, verá, bien. Bueno, esto es lo que hemos mencionado. Bueno, todo esto ya lo hemos mencionado. Preguntas típicas en entrevistas: ¿qué trabajo desempeña? ¿Cuáles son las obligaciones más importantes de su puesto? ¿Qué hace con esa actitud? Quiero mostrarles ya para terminar, quiero mostrarles perfil del cargo de recursos humanos. Cada empresa tiene su propio perfil del cargo, no hay uno que esté estandarizado, ¿no? Pero sí se necesita, se debe tener precisamente una información muy exacta. Cargo: jefe de gestión humana, jefe inmediato, gerente administrativo, área administración, nivel jefatura, jornada laboral, y ahí está todo. Versión perfil del cargo, ahí está, digamos, cuando se creó, ¿sí? Desde 2011, bueno, debe ser 9 de mayo de 2011, ¿no? Objetivo general: ahí está su objetivo general: optimizar el capital humano de la empresa como resultado de la selección, vinculación, motivación y retención de los mejores talentos disponibles, ¿sí? Así como la capacitación de los colaboradores para desarrollar sus competencias, procurando su bienestar laboral y ocupación. Áreas claves de resultados: controlar que se ejecuten evaluaciones de desempeño, gestionar documentación de recursos humanos conforme al sistema general, ¿sí? Seguir el cronograma de capacitaciones. Bueno, acá lo que tiene que hacer: funciona. ¿Cómo lo hace? Diaria, semanal, mensual, semestral, anual, eventual, ¿no? Entonces acá lo que yo hago es colocar o marcar la que es, ¿sí? Miremos acá, por ejemplo, esta. Hacer seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades, lo tiene que hacer semanalmente, ¿sí? Miremos una: detectar necesidades de capacitación de acuerdo a los resultados de las evaluaciones de desempeño, lo hace anualmente, ¿sí? ¿Es anual? Sí, anual. Eventualmente, acompañar a los jefes inmediatos en el proceso de evaluación del desempeño. Entonces, todo eso tiene que estar ahí como muy estipulado. Siempre en los análisis de cargo, los formatos tienen que estar siempre eso. Esto es lo que determina que este perfil o este análisis del cargo sea legal. Esto lo exige el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Elaborado por, revisado por y aprobado, ¿sí? De hecho, aquí falta la fecha, ¿sí? Debe, porque como les decía al principio, debe estar totalmente actualizado. Bueno, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Hay algo más? Acá, ejemplo de descripción del cargo.
Bueno, funciones o actividades, ya si ustedes lo quieren mirar de una manera más detenida, ahí están en el programa, ahí lo pueden revisar más detenidamente. Aquí hay formato perfil del cargo. Tenemos entonces otra forma de verlo. Requisitos mínimos, formación académica, experiencia laboral, descripción de funciones, periodicidad. Aquí hay unas convenciones, tipo de función, ejecución, análisis, dirección y control, periodicidad ocasional, diaria, mensual, trimestral, ¿no? Las competencias. Un alto, medio o bajo. En cuanto a eso, mire, necesitamos, ¿qué cargo es este? ¿Ahí aparece algún cargo en particular o no? Sí, yo tengo. ¿Sí? Bueno. Entonces, por ejemplo, autonomía. ¿Qué nivel de competencia en autonomía necesitamos que tenga? Alto, medio, bajo. Flexibilidad, independencia. ¿Sí? No. Bueno. Nivel de liderazgo, sensibilidad interpersonal, sociabilidad y las técnicas, atención al detalle. Digamos, si nosotros necesitamos, por ejemplo, un cajero de banco que constantemente tiene que atender al público y tiene que manejar dinero y tiene que tomar decisiones rápidas, esto es supremamente importante. Y esto uno lo evalúa en las pruebas psicotécnicas cuando hacen los procesos de selección. ¿Sí? Para que miremos nosotros qué agilidad numérica necesitamos que tenga, qué atención al detalle necesitamos que tenga. ¿Sí? Su nivel de, digamos, de organización de disciplina. Bueno, responsabilidades en cuanto a bienes, información, relaciones interpersonales, dirección. Bueno, y aquí está el porcentaje de requerimientos físicos y mentales, ¿no? Entonces estamos hablando de lo que necesitamos en qué rango, entre 0,25 hasta el 76% de destreza manual, motricidad gruesa, todo eso, carga mental, senso-percepción, y también elaborado aprobado por. Y esto, señoritas, caballeros, es supremamente importante. El examen que se le hace a cualquier trabajador, inclusive a nivel del examen de ingreso, ¿sí? Porque cuando yo tengo un examen de ingreso y cuando yo ya llevo 2 años en la empresa, pues el médico laboral tiene que verme a mí para saber de cómo yo entré, cómo estoy ahora, ¿sí? Qué tanto he venido deteriorando mi capacidad visual, ¿sí? Qué tanto yo he tenido problemas de audiometría. Entonces, todo eso que tenemos que tenerlo muy claro, porque si de pronto yo tuve un accidente laboral y tuve alguna caída y a partir de eso ya no me puedo mover fácilmente, tengo que andar en muletas, ¿cómo yo entré a la empresa y cómo todo ese tema de riesgos profesionales me terminó que por no haber limpiado bien me pegué que resbalón y no había ese aparatico amarillo que colocan ahí para que uno no se meta y corre porque el piso está resbaloso, ¿sí? Esa señalización en últimas, entonces, ¿por qué no estaba ahí? Me resbalé y me quebré la columna o me quebré un brazo, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con riesgos laborales lo va a tener en cuenta eso, ¿sí?
porque yo como trabajador puedo demandar, porque pues, yo entré completico y ahora soy un retazo sí, entonces realmente es como complicado. Bien, muchachos, por hoy no es más. Ese era el tema que teníamos para hoy de análisis de cargo, de gestión del cargo. Entonces, bueno, por hoy no es más, muchachos, muchas gracias. La recibí.